Soy Silvana de la Corporación Cultural de Puente Alto y soy su monitora de teatro infantil. Hoy vamos a tener una clase nueva que también va a dar inicio a una nueva unidad, ¿ya? En esta nueva unidad vamos a aprender un montón de cosas nuevas, pero también nos va a dar la oportunidad de unificar y reforzar todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de todas las clases que hemos tenido hasta hoy, ¿ya? Para esta clase les recuerdo que yo les había pedido que recolectaran estos conos de papel higiénico, nos van a ser súper útiles. Pero antes de comenzar con esa actividad, vamos a hacer un pequeño recuento sobre todas las cosas que hemos aprendido en estas clases de teatro y vamos a imaginar cómo funciona el teatro para luego poder realizar la actividad del día de hoy, ¿ya? Entonces, hasta hoy día hemos aprendido qué es el teatro, ¿verdad? En la primera clase dimos una visita a Grecia, en donde nos dimos cuenta que el teatro nació hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy existe, pero que en toda esa historia se ha ido modificando un montón, ¿verdad? Lo más importante que logramos identificar aquella vez fue que el teatro estaba compuesto de muchos factores, ¿verdad? No era solo una cosa que hace el teatro, son varias. Una de las cosas más importantes en el teatro es el actor o la actriz, ¿verdad? Que son los sujetos que van a representar la historia que vamos a contar. Pero entonces también otra de las cosas muy importantes para el teatro va a ser precisamente esa, ¿verdad? La historia que vamos a contar, ¿ya? Y habíamos dicho que habían varias formas de armar una historia y que habían diferentes estructuras, ¿verdad? Si se acuerdan en la clase donde vimos la historia de la cebra y la gacela, ahí pudimos ver dos formas de generar historias completamente diferentes con los mismos personajes. Eso nos ayudó mucho a entender cómo funcionan las dinámicas de comunicación y diálogo en el teatro, ¿verdad? Habíamos dicho que esa era otra cosa muy importante, un elemento primordial en el teatro, ¿ya? El diálogo. Entonces, lo habíamos dicho en el ejemplo que habíamos utilizado para hablar de esto era también la forma de conversar que tenían los personajes de esta historia en aquel episodio en donde utilizamos las máscaras, ¿verdad? Para hacer a estos animales. Las máscaras son parte de otro de los elementos primordiales del teatro, que es el diseño, ¿verdad? El diseño dijimos que era súper amplio, ¿verdad? El diseño está compuesto de varias partes y se hace cargo de que la obra se vea, ¿verdad? Que esté visualmente acabada como nosotros la recibimos. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que estaba el diseño escénico de la escenografía, ¿verdad? Había diseño de vestuario, que era la ropa que nos íbamos a poner para encarnar a nuestros personajes. También está el maquillaje, que también desarrollamos durante las clases, ¿verdad? Y también va a ser importante para un personaje hacerse cargo de toda la visualidad del cuerpo. Entonces también nos íbamos a hacer cargo del pelo en muchas ocasiones, ¿verdad? Dentro del diseño de vestuario también se contemplan los accesorios y los zapatos, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas muy importantes para el diseño va a ser la luz, ¿ya? En esta ocasión nosotros no hemos profundizado mucho en esa herramienta, puesto que como estamos en la casa se vuelve un poco más difícil acceder a todos los implementos, ¿ya? Pero apenas podamos vernos en vivo ya vamos a solucionar eso y vamos a poder entrar más de lleno en todos los otros elementos del teatro que son como más dificultosos de probar en casa, ¿ya? Otra cosa que habíamos dicho
que era muy importante es el sonido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos también trabajando con una canción y al final terminamos grabando un video, nos dimos cuenta que el sonido en la obra de teatro estaba constituida por muchos elementos, ¿verdad? Una es la voz de los actores, otra es cómo el movimiento, el sonido, el movimiento, el espacio con sus modificaciones, los tránsitos de los cuerpos y todo lo que generan en la escena van a generar un sonido particular, ¿verdad? También entonces va a ser muy importante para ese sonido escénico el silencio. También va a ser muy importante, por ejemplo, la música, ¿verdad? Porque en determinadas escenas la música nos va a ayudar muchísimo a potenciar ciertos momentos que puedan ser más tensos, más felices, y así vamos a ir transitando en el mundo de las emociones, que también habíamos dicho que era un elemento primordial para el teatro. Dentro de todos estos elementos, que son tantos y tan difíciles de conjugar, uno se puede preguntar, bueno, pero ¿quién hace ese trabajo, verdad? En el teatro, por lo general, ese trabajo le corresponde al director de escena, ¿ya? En el teatro actual también existen otras formas de crear que no tienen que ver con la figura del director, sino que son creaciones colectivas, ¿ya? Es decir, todas las personas que participan de la obra de teatro se van a hacer cargo de ese rol de dirección. Hoy día vamos a aprender sobre ese rol, ¿ya? Precisamente, el de la dirección. Hoy vamos a profundizar en la dirección puntual de una persona con una obra, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encarnar en esta ocasión el rol del director de escena, ¿ya? Y lo vamos a hacer con nuestros implementos, que van a ser los conitos, ¿ya? Con estos conos nosotros vamos a construir toda la escenografía que vamos a utilizar y también vamos a construir a los personajes que nos van a permitir contar esta historia, ¿ya? Les voy a pedir que pongan mucha atención a todas las etapas de esta clase, puesto que nos va a ayudar un montón a comprender, a comenzar a comprender, porque este es un trabajo largo también, nos va a ayudar a comenzar a comprender cómo funciona la orquesta, ¿verdad? Orquestar una obra de teatro. ¿Por qué ocupo esta palabra orquestar? Porque es efectivamente casi el trabajo que hace como un director de orquesta cuando están todos haciendo, tocando cada sector un instrumento, ¿verdad? Esto es algo muy similar, pero con cada uno de los elementos que yo ya les comenté en esta primera etapa de la clase. Así que acompáñenme, espero que lo pasen muy bien en esta clase del día de hoy y vamos a ver una historia fantástica, toda contada con cuentos. Ser rectángulo en el país cilindro. Antes de comenzar, es necesario inventar o elegir una historia que nos guste. Yo voy a inventar una. En mi historia solo voy a definir la estructura y los personajes principales, de modo que cuando mi microuniverso esté listo, pueda tener más libertad para jugar con él y tener posibilidad de modificarla si quiero. Mi historia se llama Ser rectángulo en el país cilindro y se trata
de un rectángulo que nació en el país de los cilindros. Antes, el país de los cilindros no era como ahora. Era tan distinto que ni siquiera se llamaba así. Y vivían todo tipo de figuras y volúmenes geométricos. Con el tiempo, habían dejado de existir casi todas las formas, y este era el último rectángulo en el país. Los cilindros no entendían la existencia del rectángulo, y lo trataban mal, lo hacían sentir solo y equivocado. El rectángulo tenía muchas dificultades para compartir con los cilindros. Además de tratarlo mal y hacer bromas sobre su origen, lo obligaban a esconder su idioma de rectángulos, que era la lengua más antigua que había en ese país. Un día el rectángulo, aburrido de los malos tratos, se propuso recolectar toda la información que había sobre los rectángulos y construir un gran edificio para que los cilindros nunca más se burlaran de él, por ser un rectángulo. En aquel edificio estaría reunida toda la información del pueblo rectángulo. Aunque lo logró, los cilindros seguían siendo irrespetuosos con su herencia. Así que el rectángulo se sintió muy afligido. No sabía dónde encontrar fuerzas para poder continuar viviendo y rescatando el legado de su pueblo. Así que decidió ir a la ciudad originaria de los rectángulos y hacer un antiguo ritual. Era un ritual sagrado que hacían los antepasados de todos los rectángulos y lo practicaban para generar una protección que le iba a permitir defenderse de todo lo malo. Decidí dejar el final abierto para que luego de la experimentación podamos descubrir todos los posibles finales de esta historia. Luego de elegir o inventar la historia que vamos a escenificar, vamos a comenzar el diseño del espacio, es decir, la escenografía y los personajes. En este caso, vamos a partir por los personajes. Para construir, necesitaremos los siguientes materiales: conos de papel higiénico, lápices, un plumón o marcador permanente y cinta adhesiva masking tape de cualquier marca. Esta cinta nos permitirá despegar con facilidad en caso de errores. Antes de comenzar, es conveniente dibujar nuestros personajes y todos los elementos que vamos a construir. Este es mi dibujo. Comenzaré por dar vida al personaje principal, para el que necesitaré 3 rectángulos. Los conseguiré aplastando 3 conos de papel higiénico, de modo que queden planos. Luego será necesario asegurar la posición con masking tape. Esta cinta puede cortarse con los dedos, pero también pueden ayudarse de tijeras si lo necesitan. No boten los restos de cinta, pues después servirán para hacer detalles.
vamos a continuar cubriendo todo el cartón con masking tape, de modo que quede del color de la cinta. Otra de las ventajas de esta cinta adhesiva es que se puede escribir sobre ella sin problemas. Una vez cubiertos los 3 cartones, vamos a dibujar sobre ellos con el plumón las expresiones del protagonista, según mi dibujo inicial. Recuerden que estas expresiones me ayudarán a contar la historia. El próximo personaje es un cilindro, por lo que aprovecharé la forma del cono y luego le daré particularidades con la cinta adhesiva. Primero, le daré altura y una forma irregular para que se distinga de los demás cilindros y forraré con trozos irregulares para dar carácter al personaje. Una vez listo, dibujaré su expresión.
El tercer personaje, al igual que el segundo, es cilíndrico, por lo que solo hace falta agregar detalles de características, en este caso un cinturón con cinta y cejas. Luego dibujaré ojos y boca con un plumón. De esta manera, comenzamos a construir nuestro microuniverso para poder contar esta historia. En la próxima clase vamos a ver más detalles de cómo construir este universo. Y recuerden que pueden añadir cuantas cosas quieran al universo de la historia que elijan. Puede ser esta que estoy proponiéndoles yo o cualquier otra que a ustedes les guste mucho o que quieran inventar en sus casas. Es muy importante que recolecten la mayor cantidad de material reciclable para poder generar este microuniverso. Así es como se ven juntos. Añadí un par de edificios que solo requieren dibujar ventanas y puertas sobre los cilindros. Es muy importante ser cuidadosos con la presión del lápiz, de modo que no afecte los conos. Espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y como les conté, hoy día vamos a comenzar solamente en este universo de entender la dirección teatral y de a poco vamos a ir avanzando a hacer cosas cada vez más grandes. También los voy a invitar a que no voten por ningún motivo las cosas que vamos experimentando, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día utilizamos los conos, que fue muy importante, pero estos mismos conos después nos pueden servir para otras cosas. Les voy a comentar también que en el teatro usualmente las compañías, que son los grupos que arman las obras, tienen, no sé, por ejemplo, madera o diferentes tipos de materias primas que nos van a ayudar a construir escenografía, pero cuando se acaba la obra eso no se bota, sino que se puede reutilizar para próximos proyectos o siempre hay elementos que van a tener que guardarse para poder volver a hacer esas mismas obras.
Entonces, una cosa que hemos aprendido del teatro es que es muy importante la repetición, ¿verdad? La obra no existe solo una vez, sino que se va repitiendo varias veces en el tiempo. Por ejemplo, una obra de teatro común tiene funciones que son las veces que se repite la obra, ¿verdad? Al menos 12 veces, ¿ya? En 12 días distintos, que por lo general ocurre en los fines de semana, ¿verdad? Entonces es muy importante que no boten las cosas que estamos utilizando para poder generar estas historias, porque las pueden volver a contar, ¿verdad? Entonces esa es otra invitación muy importante que les voy a hacer. Intenten cuando hayan ensayado lo suficiente y crean que ya tienen una historia divertida que contar con sus conos, pueden entonces hacerla para la gente con la que viven, ¿ya? Y pueden hacer su primera función de microteatro allí con su familia en la casa, ¿ya? Eso va a ser muy importante para que estén seguros del trabajo que estamos haciendo, ¿ya? Ahí van a poder recibir opiniones, comentarios de la gente con la que viven y van a poder, sobre todo, probar sus propias historias, ¿ya? Porque eso es algo muy importante, que intentemos, por ejemplo, de comienzo, probar con las historias que yo les cuento, pero luego pueden hacer en sus casas las historias que ustedes quieran, ¿ya? Entonces esta es solo una idea de lo que se puede hacer con esto, pero ustedes jugando y probando en sus casas pueden hacer cientos de historias diferentes a las que yo les propongo, ¿ya? Entonces vamos a probar en la casa, se las van a mostrar a la gente con la que viven y van a comentarme después cómo es que funcionó todo, ¿ya? Un abrazo súper grande, les mando saludos y mucha fuerza, que ya parece que vamos a terminar con esta etapa de encierro. Y bueno, si es que no, lo más importante es que estemos siempre con la gente que queremos, nos llevemos bien, ayudemos en la casa, ¿verdad? Podamos mantener el espacio en donde vivimos súper tranquilo, limpio y bonito, para que así podamos estar tranquilos y muy felices en las casas, ¿ya? Eso, un abrazo grande. ¡Chao!